Feliz sábado para todos. Parece que llegamos a tiempo, ¿no? Ya está lloviendo allá afuera. Creo que está lloviendo. Ahora cuando nos asomamos un rato, ojalá si alguien está haciendo un esfuerzo por llegar, pueda hacerlo. Hermanos, estamos en esta noche, en nuestro penúltimo tema. Mañana esperamos cerrar en la mañana, Dios mediante. Como ustedes pueden ver, pues, obviamente ha quedado mucho material por cubrir, pero de cualquier manera hemos tratado de concentrarnos en esta parte central de Apocalipsis que tiene un mensaje muy oportuno, muy actualizado. Usted va a darse cuenta al estudiar el libro de Apocalipsis que del capítulo 13 en adelante las escenas se precipitan en forma progresiva y ordenada desde el punto de vista cronológico, con muy raras excepciones que son más bien de pronto artificios literarios, pero de resto los eventos tienen una secuencia impresionante a partir del capítulo 13. Es decir, con la aparición de estos poderes que tratan de controlar el mundo y realmente en el fondo la intención es reducir, silenciar a la iglesia, el testigo que Dios tiene aquí sobre la tierra. Luego va a aparecer en el capítulo 14 un mensaje triangélico que se opone directamente a la actividad del dragón, la bestia y el falso profeta. Luego en el capítulo 15 16 se desatan, en el capítulo 14 viene la predicación, hay una introducción al resultado que va a producir esa predicación de los tres ángeles y luego las consecuentes plagas, la destrucción de Babilonia, después la destrucción de la bestia y el falso profeta, la segunda venida de Cristo y el establecimiento de la paz eterna en el universo y en este mundo específicamente. Así que hay un orden bien señalado en estos pasajes de la Escritura. Vamos a retomar donde anoche estuvimos conversando en el capítulo 13 de Apocalipsis, en los versículos finales, con la formación de la imagen de la bestia y una eventual persecución contra las almas fieles de Dios o las personas fieles de Dios sobre la tierra que constituyen su iglesia. Nosotros estamos convencidos a partir del estudio de la Escritura que Dios tiene un remanente actualmente sobre la tierra, un remanente fiel, que son hijos legítimos de la mujer, de la iglesia, de Cristo, que retienen con ellos la fe, la confianza en el Señor y el más profundo deseo de hacer su voluntad. Recuerden que estos son los que Dios reconoce y llama. Como Abraham, aunque vivía en una cultura pagana, aunque su familia era pagana, Dios vio en él el deseo de hacer su voluntad y le llamó. Como también ha llamado a cada uno de sus hijos a través de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, sabemos que hoy también Dios tiene un remanente, pero ese remanente no está única y exclusivamente dentro de los libros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros no creemos eso. Creemos que hay fieles de Dios que en este tiempo constituyen el remanente invisible del Señor y que ahora mismo se encuentran militando en otras denominaciones religiosas, incluso la que usted y yo menos nos imaginamos, pero que en el momento cuando se precipite la crisis que está anunciada aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis, ese remanente invisible se hará visible y entonces unidos estarán listos para esperar los últimos acontecimientos, recibir el sello de Dios y entonces estar sellados definitivamente para salvación y constituir así el grupo selecto de los 144,000 que estarán vivos para recibir al Señor Jesús cuando venga por segunda vez. Estoy haciendo una mención, digamos, muy rápida de los eventos, pero
quiero por lo menos dejar esas ideas con ustedes en vista de que no tenemos más tiempo para seguir ahondando esta temática. Pero ahora concentrándonos en el problema de Apocalipsis 13 y el poder de la aparición de una persecución religiosa, nosotros los adventistas estamos prácticamente solos en esta concepción de los eventos finales. Otros movimientos cristianos interpretan Apocalipsis 13 de otra manera y ellos le atribuyen ese símbolo de las bestias a poderes políticos, definitivamente paganos, las Naciones Unidas, qué sé yo, cualquier otro tipo de cosa, pero no están con nosotros en esa interpretación, ubicando a estas bestias de Apocalipsis 13 como el catolicismo romano o el papado y el protestantismo norteamericano. Nosotros estamos prácticamente solos en esa concepción. Y mucho más solos estamos cuando anunciamos que va a ocurrir una crisis que presumimos está cercano a las puertas, por lo que hemos interpretado de la Biblia, una persecución de tipo religioso, cuando ahora mismo los derechos humanos están tan en boga, cuando ahora Amnistía Internacional y otras organizaciones de paz mundial están pregonando y anunciando y defendiendo, donde quiera que esto sea posible, las libertades de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de culto. Entonces, ¿cómo sería posible? ¿Cómo puede ser? Nosotros ahora mismo, eso lo asegura también el pastor Mervyn Moore en su libro que les recomendé, ¿Será que podría pasar? Nosotros no creemos que ahora mismo estos son instituciones perseguidoras. No creemos que ahora mismo el Papa, que ahora mismo la derecha norteamericana o la extrema derecha norteamericana esté pensando en perseguir o matar o hacer algo contra una minoría religiosa. No estamos diciendo eso. Sin embargo, estamos diciendo que dadas las circunstancias, este panorama actual de aparente paz y de permisividad o tolerancia religiosa puede cambiar drásticamente y creemos que de hecho va a cambiar. Vamos a dar un ejemplo en la historia más lejana y en la historia más reciente para nosotros darnos cuenta de que eso realmente puede ocurrir. ¿Cómo pudo la iglesia cristiana apostólica primitiva, de ser la defensora de la libertad, de ser una iglesia perseguida y por lo tanto que apreciaba tanto la libertad que ganaron merced a ese famoso edicto de Milán de Constantino, y cuando ellos entonces abandonaron las catacumbas y abandonaron el estado secreto en que vivían y empiezan a vivir en libertad, ¿cómo es que esa misma institución, ahora más tarde, ella viola esos mismos derechos y se los niega a otros? Nadie pudo imaginar eso. Nadie pudo imaginar que un obispo de la iglesia cristiana, él mismo se dedicara después, me refiero a la posición, no a la persona, pero esa misma posición luego se encargara de perseguir a otros y tratar de coartar sus libertades personales y tratar de llevarlo a la fuerza a la conversión. Pero eso fue lo que demostró la iglesia cristiana, luego convertida en iglesia universal o popular. Eso fue lo que demostró y ha demostrado durante muchos siglos de existencia, durante esos 1260 años en que de ser oprimida pasó a ser opresora. Nosotros mismos aquí en esta Latinoamérica cristiana, se llama así por ser católica, llegamos a ser católicos no por la persuasión bíblica, sino por la fuerza. Los conquistadores de estas tierras obligaron a los originarios habitantes de estas tierras, los obligaron a ser convertidos por la fuerza y quemaron y mataron a aquellos aborígenes que se negaron a aceptar la fe cristiana que ellos pregonaban. De modo que la cruz y la espada iban juntos en la conquista del mundo. Así que la historia ha demostrado que un escenario como el que predice Apocalipsis 13 puede ocurrir si las circunstancias se dan. ¿Qué podríamos nosotros pensar de la Alemania de Hitler? Alemania
un país civilizado, industrializado, además intelectual, cuna de grandes escritores, poetas, científicos, músicos. Una Alemania culta y civilizada. Y esa es una historia muy reciente. Hace apenas 60 años, esa misma Alemania se convirtió en poco tiempo en una potencia perseguidora. Y hay que pensar en algo. En esa Alemania que perseguía no era solo Hitler. No era solo Hitler. Hitler era el jefe del aparato político-militar, filosófico también, que produjo esa masacre que ha sacudido y todavía sacude la memoria del mundo. Pero la verdad es que hubo toda una sociedad que se unió al pensamiento de Hitler. Y aunque no podemos decir con justicia que el 100% de aquella sociedad alemana participaba de las ideas de Hitler, sí tenemos que asegurar, y la historia lo atestigua, que una inmensa mayoría de aquella sociedad alemana se plegó al pensamiento de Hitler. Cuando los judíos fueron sacados de sus propiedades y llevados a los guetos, de los cuales después fueron llevados directamente a las cámaras de gas y a distintos lugares y maquinarias que habían sido diseñadas específicamente para aniquilar en forma masiva a seres humanos, en algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Que un gobierno, que un Estado, que una sociedad diseñara, preparara en forma premeditada, alevosa, descarada y además autorizada por la ley, preparara una maquinaria especialmente diseñada para destruir seres humanos, incluyendo niños, mujeres y hombres. Cuando estos judíos eran sacados de sus lugares para ser llevados a los trenes que los llevarían a lugares apartados del resto de la sociedad alemana, se cuenta la historia, está atestiguada, niños pequeños alemanes salían a las calles y les gritaban a los judíos, cerdos, cerdos, les escupían el rostro, los niños de esas familias alemanas. ¿Cómo pudo pasar eso en pleno siglo XX? ¿Cómo pudo pasar eso en un país civilizado, altamente desarrollado, culturizado, educado, como en la Alemania de la década del 45, del 40 del siglo pasado? ¿Cómo pudo pasar eso? Esas son señales, hitos en la historia que nos dicen a nosotros que lo que está anunciado en Apocalipsis puede pasar y va a pasar. Va a pasar. Lo que está profetizado aquí es que un poder como los Estados Unidos, un Estado con implicaciones y con poder para impactar en todo el globo terráqueo, usará justamente la ley, usará su poder de Estado, su poder de gobierno, para perseguir y para reducir a un grupo especial de seres humanos que constituirán para el momento la Iglesia de Cristo sobre la tierra. ¿Cómo puede pasar eso? El pastor Moore dice, él es norteamericano, es nacido en esa cultura, y para muchos norteamericanos hoy lo que la Iglesia Adventista predica les suena francamente absurdo. Suena a fanatismo religioso, suena a una demencia religiosa. ¿Cómo pueden ustedes decir que aquí en los Estados Unidos de América, la tierra de la libertad, la tierra de las oportunidades, en algún momento se va a perseguir a alguna persona por abrazar conceptos religiosos diferentes? Pues la verdad es que ahora mismo en los Estados Unidos de América hay un grupo cada vez más numeroso de personas influyentes en la política de ese país, miembros de la extrema derecha cristiana, que están promocionando la constitución, la creación de un Estado religioso,
de un Estado cristiano, mejor dicho, sería la mejor expresión. Ellos están ayudando, incluso han promocionado candidaturas a la presidencia de ese país con la intención, con la idea de que este gobernante, secundado, aconsejado por estos personeros de la derecha cristiana norteamericana, contribuyan a regresar al país de los Estados Unidos a la fe de los padres primitivos, a la fe de los colonos, y que nuevamente la Biblia sea el fundamento de las decisiones del Estado norteamericano. A cualquiera le puede parecer eso loable, ¿sí o no? Caramba, que un país como Estados Unidos, con la influencia que tiene en todo el mundo, fíjese usted cómo el idioma de este país justamente se habla hoy en el mundo entero. En el mundo entero. Su estilo de vida ha llegado a penetrar hasta la mismísima China, la India, de culturas tradicionales milenarias. Han sucumbido a la influencia, al poder de la influencia norteamericana y están siendo americanizados cada vez más. Los jóvenes de esas naciones. Eso es solamente una pequeña demostración del impacto, el poder de la influencia de esta nación que aseguramos nosotros está señalada aquí como la segunda bestia de Apocalipsis 13. Entonces, que ese país levante en alto los mandamientos, levante en alto la palabra de Dios. No sé si ustedes recuerdan el escándalo que hubo hace pocos años, cuando fueron removidos una réplica que había de los 10 mandamientos, creo que era en el tribunal o en la Corte Suprema de Justicia, allí en el edificio en Estados Unidos. Hubo una protesta generalizada. Ahora mismo la derecha cristiana está promoviendo la enseñanza de la doctrina de la creación en los colegios e instituciones norteamericanos. Están promoviendo que se enseñe la palabra de Dios en los colegios norteamericanos. Eso para nosotros nos parece algo excelente, extraordinario, pero detrás de eso hay una trampa terrible. ¿Cuál es la trampa? Si Estados Unidos se convierte en un Estado cristiano, es decir, si se logra que el Estado y la Iglesia se unan en ese país, el resultado va a ser inevitablemente la persecución. Cuando la Iglesia se une con el Estado y tenemos un Estado religioso, vamos a ver una repetición, pero a escala mundial, de lo que pasa ahora en los estados islámicos en el oriente de este mundo. En esos países que son donde existe la llamada teocracia, que no es otra cosa que un Estado religioso que tiene una religión de Estado. ¿Qué pasa en esos países? El Estado no tolera ningún tipo de religión, no permite la predicación del Evangelio. Todos deben adquirir, practicar sola y exclusivamente la religión que el Estado tiene. Y eso es violatorio de la conciencia, eso es violatorio de los derechos humanos, eso es violatorio de la libertad religiosa. Ahora, si los Estados Unidos de América se convierten en un Estado cristiano, imagínense lo que eso va a pasar, primero en ese propio país, pero luego por repercusión en otros países del globo. Por eso nosotros creemos que efectivamente hay suficiente base, aparte de que creemos lo que la palabra de Dios dice de todas, ¿no es cierto? La palabra de Dios lo anuncia, pero además tenemos evidencias históricas en la historia antigua, en la historia moderna y en la historia contemporánea de que una persecución contra una minoría se puede desatar en cualquier momento si las circunstancias se dan. Lo mismo pasó, recuerden, cuando han ocurrido en nuestra historia reciente también persecuciones contra minorías raciales o étnicas. La masacre que los turcos produjeron contra la minoría armenia, más de 1,5 millones de armenios masacrados por el aparato político-militar turco. Y así nosotros tenemos repercusiones de eso en muchos lugares en la historia.
Siempre que una mayoría consigue el poder, ¿qué le queda a la minoría? Esconderse. Esconderse. Es un principio que funciona en las sociedades humanas deterioradas por el pecado. Deterioradas por el pecado. Y el resultado va a ser la persecución. ¿Y qué creen ustedes que pasaría si la mayoría fueran adventistas? Supóngase que en Estados Unidos dicen, sí, el Estado ahora va a defender la fe cristiana, pero solo una, adventista del séptimo día. Amén, dicen los hermanos. Así que ahora todo el mundo aquí tiene que ser. ¿Sabe lo que pasaría? Nosotros perseguiríamos. Nosotros perseguiríamos. En un poblado de Norteamérica, justamente donde la mayoría eran adventistas, no sé a esta fecha, llegó un individuo que no era adventista, compró una propiedad, un adventista que se lo vendió. En ese condado, en esa población no se abría negocio los sábados, porque todos eran adventistas. Y había una ley de ese pequeño municipio que prohibía la apertura de negocios en sábado. Pero este amigo, él no tenía nada que ver con eso, así que levantó su Santa María el sábado. ¿Y qué creen ustedes que pasó el lunes siguiente? Ahí estaban los representantes de la comunidad adventista presionando al gobierno local para que hiciera algo con ese amigo que está violando el sábado, está violando la ley, está causando incomodidad a esta comunidad. De modo, hermanos, que haya persecución contra una minoría, por supuesto que es posible, y eso es justamente lo que va a ocurrir. Hay dos poderes que están, digamos, procurando la constitución de un Estado cristiano en Estados Unidos. En Estados Unidos. Son justamente los católicos, que cada vez son más en los Estados Unidos de América. Cada vez son más. Y la derecha cristiana. Si algo están de acuerdo estos dos, es que en que el Estado debe ser cristiano. Entendemos de parte de la Iglesia Católica este tipo de pensamiento porque el catolicismo funcionó así toda su vida en Europa. Ellos influyeron sobre los reyes de turno y entonces el rey imponía la religión en todo su reinado. Así que ellos estaban acostumbrados a gozar de ese poder que les daba el hecho de influir sobre el Estado y el Estado asumir sus convicciones y su religión. Así que ellos no abandonan ese deseo. La Iglesia Católica nunca ha abandonado el sueño de San Agustín. ¿Cuál es el sueño de San Agustín? San Agustín escribió un famoso libro, ese famoso padre de la Iglesia Católica del siglo IV. San Agustín de Hipona escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. ¿Y qué es lo que propone San Agustín en la ciudad de Dios? Él propone justamente una sociedad, un Estado, un gobierno que se rija por las leyes de Dios. Un gobierno, un Estado que se rija por los principios de la Biblia. ¿Cuál es el problema de este sueño de San Agustín? ¿A ustedes no les parece que sería lindo que todo el mundo fuera cristiano? ¿No sería maravilloso que todo el mundo leyera la Biblia? ¿Que todo el mundo guardara el sábado? ¿Que todo el mundo tuviera las mismas convicciones que usted y yo tenemos? ¿Cuál es el problema? Que justamente los que desean que eso ocurra, desean un Estado cristiano, pero de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a su propia manera de ver las cosas. Así que un Estado como este es una aberración del plan de Dios. Es una desviación del plan de Dios. Porque sí va a haber una teocracia absoluta. Esperamos nosotros, como lo señala Apocalipsis 21, que el Señor mismo establecerá su trono sobre la tierra y Él gobernará a todo el planeta y habrá un solo pensamiento y una sola verdad, la verdad de Dios. Eso lo estamos esperando. Pero la palabra de Dios dice que eso no lo va a hacer ningún Estado humano.
Dios no le dio la tarea de gobernar el mundo a ningún grupo cristiano ni de ninguna religión. Él lo va a hacer personalmente porque solo Él tiene la justicia y la misericordia unidas en la proporción perfecta para gobernar el mundo en un verdadero estado de paz. Pero que cualquier movimiento, institución humana pretenda llevar el mundo a ese tipo de control, lo único que va a lograr es repetir los excesos del Imperio Romano, repetir los excesos de la Roma papal y precipitar la persecución, la desgracia, la muerte de muchísima gente inocente. Y eso es lo que está por venir. Nosotros deberíamos tener nuestros ojos, nuestros oídos atentos a los acontecimientos en ese país de Norteamérica. Atentos a las declaraciones del presidente de ese país y a las políticas que ese Estado va desarrollando. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos cada vez más un acercamiento entre lo religioso y lo político. Y voy a decir algo que por primera vez lo digo desde un púlpito. Por primera vez lo digo desde un púlpito, aunque lo he pensado y lo he comentado con amigos en otros ambientes. ¿Usted se ha dado cuenta aquí en este país la mezcla que hay entre religión y política? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado usted cuenta que en los últimos años, como nunca antes había ocurrido, al menos no en forma tan explícita, se habla de política y también del evangelio? Personeros de gobierno, por primera vez en muchísimo tiempo en este país, están hablando de textos bíblicos, del Evangelio de Cristo, del poder de Dios, en un asunto que nos causa asombro, pero especialmente para los que estamos en este camino, debería encender algún tipo de alarma en nuestra mente de lo que podría ocurrir a escala mundial cuando en un gobierno se mezclen asuntos religiosos con asuntos políticos. Nosotros los adventistas hemos sido siempre defensores de la separación de la iglesia y el Estado. Nosotros siempre hemos defendido, y lo haremos, que la iglesia, los miembros de ella, deben ser respetuosas de las leyes del Estado en cualquier estado que éste sea, siempre y cuando aquellas no violen nuestra conciencia, nuestras convicciones y no presionen nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de culto. Más de eso, lo único que nosotros promocionamos es el reino de Cristo, pero no el de aquí, sino el reino que Cristo va a traer personalmente. No creemos que ningún tipo de maquinaria, de movimiento humano, de cualquier tendencia, pueda traer auténtica y duradera paz a esta tierra. Pero todo lo contrario, lo único que va a traer es el desenlace de una crisis estupenda, impresionante, que va a ocurrir en breve tiempo. Esta imagen de la bestia, como decíamos anoche, impone por decreto, por ley, el sometimiento de toda la tierra a las exigencias de esta imagen. Nosotros los adventistas creemos que esta imagen de la bestia no es otra cosa que el protestantismo apóstata. Es decir, el protestantismo que renuncia a sus fundamentos básicos con los cuales levantó la Reforma en la Europa del siglo XVI. Un protestantismo que renuncia a aquellas verdades fundamentales de la justificación por la fe como las que defendió Martín Lutero, por las que fueron llevados a la hoguera personas como Juan Hus y otros, que renunciaron a someter sus conciencias a un sistema verdaderamente antibíblico y alejado del pensamiento de Cristo. Este protestantismo que consiguió abrigo en las tierras desoladas de Norteamérica, que consiguió oportunidades para florecer, entre las cuales floreció el movimiento adventista.
el siglo XIX dio lugar al florecimiento de muchos movimientos cristianos o pseudocristianos. Allí en esa misma tierra de oportunidades, este mismo protestantismo que está representado en este mismo momento por la derecha cristiana norteamericana, va a promover la unión de la iglesia y el Estado con la excusa de que el mundo está demasiado secularizado, con la excusa de que la familia está destruida y desunida, con la excusa de que la juventud está desorientada, que los líderes de la economía y de la industria han llevado al mundo a un capitalismo salvaje, a un consumismo excesivo, dejando por detrás la moral y las buenas costumbres, los principios que hicieron de aquella nación una poderosa nación. Bajo ese argumento, muchos, miles, millones serán seducidos. Es verdad, hay que conquistar el poder. Lo que la derecha cristiana quiere es hacerse con el poder en Washington. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, hermanos, debemos como adventistas, como miembros del pueblo de Dios, prepararnos por lo que viene entonces. Lo que va a ocurrir después de que la derecha norteamericana, la derecha cristiana, logre el poder en aquel país de los Estados Unidos de América, lo que va a venir poco tiempo después de eso es justamente la aceleración de la promulgación de leyes, oído, promulgación de leyes que tendrán en apariencia carácter civil, pero cuyo espíritu detrás de eso es religioso. Y siempre que una religión gobierna, no importa qué religión sea, va a haber persecución. Va a haber persecución. Las peores guerras, los peores crímenes que se han cometido sobre este planeta Tierra y en la historia humana han sido crímenes de guerras religiosas. El fanatismo religioso es peor que el fanatismo político, peor que el fanatismo deportivo, peor que el fanatismo de cualquier clase. El fanatismo religioso es verdaderamente una monstruosidad. Es una bestia que cuando se desata no conoce límites en su sed de establecer su único pensamiento. No soy partidario y no animo a ningún miembro de iglesia a ser adventistas de periódico. Parece que algunos tienen la tendencia de estar interpretando la Biblia siempre a la luz de lo que sale en el periódico. Esta tendencia es peligrosa y ha causado el efecto contrario que se quería. Les quiero explicar. En la década del 90 y antes, hasta la década del 90 más o menos, hubo una tendencia muy marcada entre aquellos adventistas de interpretar o buscar alguna relación directa de algún acontecimiento político mundial con algún texto bíblico. Entonces salió un papa así asado. Ese es el que está dice aquí en Apocalipsis. Salió y dijo Estados Unidos, eso quiere decir que viene la ley dominical. Y entonces las cosas pasaron y nunca ocurrió lo que ellos predijeron. ¿Y cuál fue el resultado de eso, hermanos? El resultado de eso es que desde la década del 90 para acá, la iglesia adventista dejó de predicar en gran medida la segunda venida de Cristo y se olvidó de las señales proféticas. Como que estaban desanimados, como que estaban decepcionados de que no se cumplían las cosas como ellos decían. Vamos a estudiar otra cosa en la Biblia, vamos a dedicarnos a otra cosa. Ese fue el efecto que causó. Algunos quieren seguir en esa escuela de interpretación y yo quiero animarlos a retractarse de esa forma de interpretar. Cuando Benedicto XVI llegó al poder, muchos empezaron a decir que ese era el último papa, este es el que va a perseguir, mira que es el de la Inquisición, mira que es el que, y en fin, tantas cosas. ¿Qué pasó con el viejito Benedicto? Desapareció de la escena. Ahora tenemos un papa jesuita. Es verdad, es la primera vez que un papa jesuita llega al poder. Y que sea jesuita llama la atención, porque entre los entes perseguidores de la Iglesia Católica, pocos exhibieron tanta crueldad como el jesuitismo europeo. Eso es verdad. Hay una declaración de Elena White en El conflicto de los siglos sobre los jesuitas que es muy terrible,
Se hablaba, no sé si ustedes recuerdan cuando se hablaba de la llegada del Papa Negro al Vaticano, ¿se acuerdan? Por cierto, una profecía que no tiene nada que ver con los círculos adventistas. Eso es otro problema que tenemos. Hay hermanos que están absorbiendo interpretaciones proféticas del mundo protestante. Del mundo protestante. No son autores adventistas, no son intérpretes adventistas. Agarran de aquí, agarran de allá. Bajan a internet cualquier cosa. Y entonces sí que va a haber un papa negro que no sé qué. Algunos decían que iba a ser un papa africano y estaba, ustedes saben que hubo un cardenal allí africano que como que estaba cerca, pero otros decían, no, el papa negro va a ser un papa jesuita. Porque usted sabe el atuendo que reconoce a los jesuitas, que los distingue, es la sotana o el atuendo negro. Es el color de su orden religiosa. Bueno, ahora tenemos un papa jesuita en el Vaticano. ¿Qué significa eso? ¿Significa que este papa será el que va a desatar los acontecimientos finales que están señalados en la profecía? No necesariamente. Pudiera ser, Dios es soberano en lo que hace, pudiera ser, pero no necesariamente, y no debemos nosotros puntualizar ni objetivar alguna declaración de la Biblia como que se está cumpliendo exactamente en aquella persona o en otra, porque esa forma de interpretar ha causado tristes resultados entre muchos adventistas y los ha llevado al desánimo. Lo que sí estamos seguros es el papel que va a jugar Estados Unidos en la persecución final. Estamos claros con eso. Estamos seguros que la unión de este poder secular con el poder religioso que ostenta el Vaticano va a ayudar a producir en los Estados Unidos de América un protestantismo apóstata que, renunciando a sus principios fundamentales de la Reforma, se unirá con el Estado para promulgar leyes que, bajo la apariencia de procurar la paz del mundo y la recuperación de la espiritualidad de una nación y del mundo entero, realmente lo que va a hacer es limitar las libertades de conciencia. Especialmente, no solo de los adventistas, pero especialmente de un grupo como los adventistas que insistirán en mantener una posición que consideramos es bíblica y suficientemente sólida como para permanecer en ella. Por ejemplo, la observancia del día sábado. No creo que el decreto tenga que ver solamente con el sábado. Seguramente vendrá añadido con otros elementos. Pero entre ellos va a incluir las limitaciones para nosotros observar el sábado como día de reposo. Esas limitaciones se van a hacer bastante estrechas, van a ser bastante duras. Primero, aparecerá en los Estados Unidos de América este tipo de restricciones. No será universal al principio. En Estados Unidos comenzará la instalación, o mejor dicho, la recuperación de esa ley dominical que, como les dije, ya existe en la Constitución Legal norteamericana. Solo falta que un presidente, que un Congreso se anime a resucitarla, a ponerla en efecto, como estuvo, por ejemplo, en el siglo XIX. Ya les dije, varios adventistas fueron perseguidos en aquellos tiempos por guardar el sábado o por negarse a guardar el domingo. Así que la resurrección de esas leyes en el Estado norteamericano se van a apresurar y esto va a hacer que en el mundo entero, no sabemos cómo, la política norteamericana con relación a la ley dominical vaya a ser repetida en otros estados del mundo. No sabemos cómo en países que ahora mismo son diametralmente opuestos, radicalmente opuestos a toda política norteamericana, podrían sujetarse a una ley que salga del seno del Estado. ¿Cómo va a pasar eso? No lo sabemos. ¿Cómo los países islámicos, por ejemplo, se van a sumar a una ley de esta naturaleza? ¿Cómo? Si ellos odian todo lo que sea norteamericano y que tenga ese origen. La solución podría ser la unidad de las religiones. La unidad de las religiones. Ya les dije que en el año 98 estuve en un congreso de esa naturaleza. La iniciativa de Religiones Unidas es un hecho. Fue fundada por un sacerdote anglicano, norteamericano, y está apoyada por la UNESCO. La UNESCO es el ala de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Cultura. Así que en el seno de la UNESCO
se creó la Iniciativa de Religiones Unidas. Esta Iniciativa de Religiones Unidas, yo la verdad tengo tiempo que no le hago seguimiento. Hoy pensé meterme en internet, usted lo puede hacer también. Coloque allí en el buscador Iniciativa de Religiones Unidas. Puede hacerlo así en español o en inglés, como usted quiera, y seguramente va a arrojar información actualizada de lo que ese movimiento está haciendo. ¿Qué busca la Iniciativa de Religiones Unidas? La paz. La paz. Por eso, en cada continente del mundo han hecho sus reuniones buscando la paz del mundo. Vamos a orar todos por la paz del mundo, honrando nuestras diferencias. Así se llamaba esa convención que hubo aquí en los predios de la Universidad Simón Bolívar. Honrando nuestras diferencias. ¿Qué es lo que promueve la unidad de religiones unidas, la Iniciativa de Religiones Unidas? Bueno, que así como las Naciones Unidas, siendo diferentes países con diferentes culturas, pueden tomar decisiones conjuntas para el bienestar de todo el mundo, pues hacer una organización paralela, pero no de Naciones Unidas, sino de Religiones Unidas, donde los máximos representantes de cada religión puedan coincidir en puntos comunes. Y el más común a todos, sin duda, es la paz del planeta. Pero pueden tener otro tipo de iniciativas, como el problema de la pobreza. ¿Cómo pueden, como religiones, ayudar a reducir la pobreza en el mundo? ¿Cómo pueden ayudar a la distribución de alimentación entre los más necesitados? ¿Cómo pueden, por ejemplo, como Religiones Unidas, ayudar al cuidado del planeta? Usted sabe que el movimiento ecológico, Greenpeace y otros movimientos están haciendo mucha presión, especialmente en los países industrializados, para conservar, para salvar el planeta. Esta Iniciativa de Religiones Unidas tiene estas y otras intenciones, pero creemos que esa iniciativa puede ser el caldo de cultivo justamente para que ellas ayuden a promulgar algún tipo de decreto de carácter universal que bajo la excusa o la buena motivación de lograr la paz, de buscar la espiritualidad, de reducir la delincuencia, de combatir el tráfico de drogas, la prostitución infantil y otras cosas, vaya decretando leyes que ayuden, primero por la convicción, primero por la persuasión, pero finalmente por la fuerza, a llevar al planeta a un estado de paz universal. Ahora sí no tendríamos problemas. Porque si estamos unidos en Religiones Unidas, bueno, no importa que tú seas musulmán y que yo sea católico, tenemos el mismo propósito. De esta manera, un decreto que podría emular lo que salga de Estados Unidos, podría ser repetido en la Iniciativa de Religiones Unidas y seguido por todos los países del planeta, sin importar si es pro-norteamericano o no lo es. Estas condiciones se pueden dar y están dadas para que eso ocurra dentro de no poco tiempo, o dentro de no mucho tiempo, quiero decir. Pero ¿qué deberíamos hacer? Fíjense Apocalipsis 14 lo que dice, y aquí es donde está la intervención divina. ¿Qué va a hacer el cielo para impedir que la bestia haga este trabajo? ¿Qué va a hacer? Apocalipsis 14 tiene la respuesta de Dios para la crisis final. Miré y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el canto, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Vea usted que este grupo, hay un principio interesante
que usted debe poner en práctica para entender las profecías, especialmente en Apocalipsis, y es el principio de los opuestos. Hay muchas cosas que usted puede entender en las profecías y en toda la Biblia por sus opuestos. Usted ve que, por ejemplo, el dragón, que es un monstruo espantoso, tiene una contraparte totalmente diferente, que es el cordero, ¿verdad? La mansedumbre, el sacrificio de un cordero, en contraposición contra la ferocidad y la crueldad de un dragón. Entonces usted puede comprender allí los caracteres de cada una de estas fuerzas representadas en Apocalipsis. Y aquí mismo en Apocalipsis 14, inmediatamente se está poniendo en contraposición al grupo de Apocalipsis 13, este grupo de Apocalipsis 14. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es el grupo exactamente opuesto a este grupo de 144,000? ¿Cuál? ¿Qué tienen estos 144,000? ¿Qué tienen en su frente? Tienen un sello, tienen una distinción. Ahora usted ve que el capítulo 13 terminó con un grupo de personas que también tienen un sello, tienen una marca. Dice, y ninguno podía comprar, verso 17, ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo 16 nos dijo que iba a ser colocada en la mano derecha y en la frente. En la frente. Ahora Apocalipsis 14 dice, pero yo, Juan, vi otro grupo, un grupo diferente a este. Un grupo que no tiene la marca de la bestia, un grupo que no se somete a leyes humanas contrarias a la voluntad de Dios, un grupo que no teme a la muerte con tal de permanecer fiel a sus convicciones, un grupo que sigue al Cordero, no sigue a la bestia. ¿Usted se da cuenta? Porque aquí Apocalipsis 14 dice que este grupo sigue al Cordero por donde quiera que va. ¿Y a quién sigue el grupo de Apocalipsis 13? Los que reciben la marca. Siguen a un monstruo. Así que así hay un grupo que está plenamente identificado por su oposición, por las diferencias que hay entre ellos. Estos tienen una marca en su frente y siguen a un cordero. Estos también tienen una marca en su frente, también en su mano derecha, y siguen a una bestia, a un monstruo espantoso. ¿Se entiende entonces que va a haber cuántos grupos al final? Solo dos. Solo dos. Ahora, por contraposición, este grupo especial de 144,000 es una visión anticipada de lo que va a suceder. Pero este grupo de gente fiel a Dios, que tienen un canto de victoria en sus labios, es el cántico de los 144,000, está también identificado en el capítulo 15 de Apocalipsis. Vean ustedes un momentito. Apocalipsis capítulo 15, que tiene como un preludio al derramamiento de las 7 últimas plagas, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Este grupo de Apocalipsis 15 es el mismo de Apocalipsis 14. Es un grupo victorioso, un grupo que ha escapado de la persecución, como el pueblo de Israel de antaño escapó de la persecución de la potencia egipcia. ¿Recuerdan? Iba huyendo el pueblo de Dios y el Señor abrió milagrosamente el mar delante de ellos y pasaron en seco, y luego la destrucción total sobre sus enemigos. Por eso el cántico de aquellos fieles del tiempo final será el cántico de Moisés, porque es un cántico de victoria sobre los poderes enemigos de la iglesia. Y es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, el propietario de la iglesia. Por eso ellos pueden cantar ese canto, porque han salido exitosos. Pero este grupo
tiene una tarea que hacer. Versículos 6 al 12 señala cuál es la tarea que este grupo tiene que hacer. Vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vea usted entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios para contrarrestar el avance de la trilogía satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta? ¿Cuál es la estrategia divina para salvar a la iglesia? ¿Cuál es la estrategia divina para salvar a cuantos pueda del mundo? ¿Qué es lo único que se puede oponer a este poder bestial? El evangelio. La única forma que hay sobre la tierra para oponerse al avance de estos poderes nefastos es la predicación del puro evangelio de Cristo, el evangelio eterno. Este evangelio tiene que ser de carácter universal, porque la persecución va a ser de carácter universal. La bestia pretende someter a través de la imagen de la bestia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todos los estratos sociales, a todas las culturas, ninguna se va a salvar, ni la islámica, ni la oriental, ni la china, ninguna. Todas quedarán bajo el dominio de este poder terrible. La única forma de oponerse a este poder es la predicación del evangelio eterno, encargado a este grupo victorioso, la iglesia de Jesucristo del último tiempo. Y el contenido de su mensaje es, primer mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, recordando el cuarto mandamiento. Si usted se da cuenta, la forma en que está escrito este mensaje tiene una casi exacta réplica del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos invita a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, las fuentes de las aguas. Y aquí está repitiendo el primer mensaje: adoren a Cristo, adoren a Dios, porque llegó su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un recordativo impresionante del día sábado. Es por eso que después de 1844 el Señor levantó un movimiento que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, invitando al mundo entero. En un tiempo cuando Charles Darwin sacaba su terrible libro, La teoría del origen de las especies, en un tiempo cuando el secularismo alemán avanzaba para destruir la veracidad de la Biblia, en ese tiempo justamente el Señor levanta un movimiento llamando la atención del mundo al Dios creador, adorándolo en el día sábado. Esta predicación es directamente opuesta al mensaje de la imagen de la bestia, que invita a adorar a otra cosa que no es Dios, sometiéndose a leyes que no son de Dios. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación, una fornicación espiritual, una fornicación doctrinal, una corrupción de la pura doctrina del evangelio, que no es otra cosa que el reforzamiento de lo que hizo la reforma protestante del siglo XVI en Europa. Ahora el movimiento adventista, heredero de aquella reforma que levantó el Señor, se levanta para confirmar aquella reforma y para añadir la verdad presente, es decir, la ley de Dios, que debe ser levantada en alto. Verdad presente que Lutero no tuvo conocimiento, que Wycliffe no tuvo conocimiento, que Knox no tuvo conocimiento, pero que le fue revelado a un pueblo humilde, sencillo, la mayoría de ellos obreros, sin mayor educación universitaria. No habían teólogos entre los primeros adventistas siquiera. Nosotros hemos tenido teólogos desde el punto de vista académico apenas en años recientes. Pero aquel grupo sencillo y humilde, Dios le reveló verdades tan impresionantes. De modo que aquellos primeros movimientos que surgieron en el siglo XIX, el que más ha abarcado el planeta Tierra ha sido el movimiento adventista del séptimo día. El movimiento religioso que tiene más presencia sistemática en todos los continentes es la Iglesia Adventista del séptimo día. Porque a ella le fue encargado el mensaje triangélico, contentiva del evangelio eterno. Y el tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Les recuerdo que el fuego y el azufre es parte del lago, el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Obviamente son alusiones a un sufrimiento extremo, pero final. De ninguna manera está queriendo decir aquí que Dios va a tener una sala de gente allí dando vueltas como pollitos en brasa por los siglos de los siglos. No, nada de eso. Usted tiene que comparar esto con Isaías 34, si no estoy seguro, de cómo en otras oportunidades el Señor habló del humo que sube, por ejemplo Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Subía el humo de su tormento, hablando de una destrucción definitiva. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿quién? Y tienen la fe de Jesús. Mire esto, cómo el Apocalipsis es un libro tan bien ordenado. Se levantan poderes en la tierra, poderes religiosos, seculares, una mezcla de la verdad con el error, una mezcla de la iglesia y el Estado, por eso son bestias que persiguen y que someterán la conciencia de los hombres, y el Señor levanta un pueblo extraordinario que es el único que tiene el mensaje que se opone directamente a su plan. Por eso el padrecito aquel estaba interesado en que un adventista estuviera en aquella reunión. ¿Se acuerdan lo que les conté? Aquí hay un adventista. Yo me imagino la cara de ese hombre cuando le dijeron, mira, cuando leyó la lista de los asistentes al Congreso, ¿y este dónde viene? No, este es adventista. Yo tengo que hablar personalmente con él. Este es el hombre con una sonrisa oreja a oreja hablando conmigo. Tengo la foto por ahí guardada. No la puedo mostrar mucho porque puedo perder el trabajo. Pero bueno. Esta iglesia es la única que tiene el mensaje para este tiempo final. Por eso usted y yo somos adventistas y no somos otra cosa. Hay una razón bíblica, hay una razón histórica, hay una razón profética por la cual debemos seguir este movimiento adventista, que es el movimiento de Dios. Es el movimiento de Dios. Y justamente el último mensaje que está aquí está por proclamarse en forma más directa para el tiempo que resta todavía. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora mismo la observancia del domingo no constituye la marca de la bestia. No constituye. Nosotros no podemos decir a alguno que esté guardando el domingo ahorita, ¡ay, tú tienes la marca de la bestia! No. No es verdad. La observancia del domingo se constituirá en una señal de deslealtad a Dios en el momento en que las circunstancias, las convicciones erigidas en la conciencia lleven a la persona a tomar una decisión del lado de Dios o del lado del movimiento popular. Entonces se convertirá en una marca de la bestia. Tampoco quiere decir que todos los que guardan el sábado tienen el sello de Dios. Porque este grupo que está aquí, ¿a dónde nos remite? El grupo de Apocalipsis 14, que tienen el sello de Dios en su frente, nos remite a Apocalipsis 7 directamente. Vean lo que dice Apocalipsis 7. Después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos
de nuestro Dios. ¿Dónde? En sus frentes. ¿Por qué en las frentes? Luego hay un conteo de 12.000 por 12 para llegar a 144.000, que es obviamente un número simbólico. Pero ¿por qué la frente? La frente en la Biblia es símbolo del asiento de la intelectualidad, de las decisiones y del carácter. Pero como Dios nunca se equivoca, obviamente, hoy nosotros sabemos que justo detrás de nuestra frente se encuentra el lóbulo frontal del cerebro. El lóbulo frontal del cerebro contiene el carácter y es el asiento de nuestras decisiones, de nuestra voluntad y de nuestra personalidad. La gente que sufre de depresiones tiene problemas en su lóbulo frontal. Allí en el lóbulo frontal es donde se procesa algunas hormonas como la serotonina y otras que producen bienestar y una cantidad de cosas. Por eso necesitamos omega 3 y otros elementos que ayudan a mantener sano el lóbulo frontal. En algunos cirujanos han promocionado la lobotomía, que es una cirugía para remover el lóbulo frontal de la persona, pero eso ya no se hace más. Porque han descubierto que cuando tocan ese lóbulo, la persona cambia. Cambia. A un individuo que le hicieron esa operación, comenzó a portarse mal con su esposa, se hizo introvertido, huraño, una persona de carácter difícil porque le removieron su lóbulo frontal. Allí está lo que nosotros somos. Por eso Dios quiere colocar el sello en nuestro carácter. Dios quiere colocar el reflejo de sus propias virtudes maravillosas en nuestra forma de ser. Y eso, mis queridos hermanos, no es una opción para nosotros. Ninguno de nosotros debe permanecer obstinado en sus vicios, en sus defectos de carácter. Ninguno de nosotros debe permanecer obstinado en yo soy así y yo tengo que ser así. No, no. Usted no puede decir Dios me acepta como soy y consolarse con la idea de que usted va a permanecer así y Dios lo va a salvar así. Es cierto, Dios lo acepta como es, pero no para dejarlo como es. Jesús le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, hija mía, yo te perdono, vete, tranquila. No peques más, no peques más. Aquel paralítico que tenía 38 años sometido a una enfermedad al lado del agua de Betesda, ¿lo recuerdan? Cuando Jesús lo sanó, luego lo consiguió más tarde y le dijo, yo fui el que te sané. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Jesús nos recibe como somos, pero para transformar nuestras vidas. Dios nos recibe como somos, pero para dejar indeleble en nuestro carácter las virtudes del carácter suyo. Pronto las crisis se desatarán. Pero antes de que las tormentas, las pasiones humanas conviertan este mundo en una cosa espantosa, Dios apartará a los suyos colocando su sello sobre ellos y los reservará para la salvación eterna. Yo quisiera saber si esta noche hay alguien aquí que desea recibir ese sello de Dios, que quiere decirle, Señor, coloca tu sello sobre mí. ¿Quieres colocarte de pie señalando eso? Yo quiero formar parte de ese grupo especial, de ese grupo maravilloso que le dirá no a los poderes mancomunados del mundo, pero que le dirá sí a la pura palabra de Dios. Yo quisiera saber, no sé si hay un amigo con nosotros aquí esta noche que aún no se ha unido a la iglesia adventista, que aún no se ha unido al pueblo remanente final de Dios, pero que desea hacerlo a la brevedad posible. No sé si están los amigos con nosotros esta noche aquí. ¿Hay alguna visita con nosotros? Yo estuve viendo varias visitas esta semana, pero hoy no las veo. No sé si hay algún amigo con nosotros aquí esta noche. Yo quisiera orar por usted, hacer una oración especial por ese amigo, esa amiga que está con nosotros. Quiero invitarle a que levante su mano donde está. ¿Dónde está ese amigo que nos visita hoy? Excelente. El Señor te llama para una decisión ahora. El Señor quiere sellarte ahora. Y yo quiero orar por ti. Quiero pedir que vengas aquí un momento. Quiero incluirte en esta oración.
Dios te bendiga, Jonathan. El Señor te ha llamado. Jonathan es un muchacho, es un hijo de esta iglesia. Lo conozco desde que era un niño. Y el Señor esta semana en forma especial le ha llamado para decisiones de vida eterna. Aquí hay 2 jóvenes también, acérquense más. No sé si hay otra persona que nos visita esta noche aquí, que quiere decirle al Señor: Señor, yo quisiera ser incluido en el grupo de tus elegidos del tiempo final. Que sin temor quieren decirle sí al Señor, quieren decirle sí a Cristo, y hoy están tomando esta linda decisión. Acérquense por favor. No sé si el hermano Francisco está por allí para que nos ayude aquí. Hermano Carlos Moreno, queremos tomar sus nombres, queremos orar por ustedes y ayudarles en esta decisión. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a celebrar bautismos. Si hay alguien que esté listo y dispuesto para hacerlo, mañana es el día. Si alguno de ustedes quiere dar ese paso, yo diría: aquí está el agua que impide que seas bautizado. El Señor bendiga a estas almas. No sé si hay otro amigo que está con nosotros que desea dar este paso hoy y recibir así el sello de Dios. ¿Hay algún otro amigo con nosotros hoy acá? Muy bien. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has mostrado con claridad en tu palabra lo que está por venir. Y no tenemos miedo. No tenemos miedo, Señor, porque ya tú decretaste que tu iglesia de todos los tiempos será victoriosa. No tenemos miedo, Señor, ni siquiera a la muerte, porque Jesús nos dijo en Apocalipsis que Él tiene la llave del sepulcro y de la muerte. No tenemos miedo a nada excepto desprendernos de ti. No tenemos miedo a nada excepto que nos olvidemos de tus mandamientos. No tenemos miedo a nada excepto a nuestro propio carácter deforme que nos desvíe del modelo que es Jesucristo. Esta noche, Señor, te pido una bendición para tu iglesia aquí reunida, una representación de tu iglesia de estos tiempos, y en forma especial por estos amigos que vinieron acá adelante, incluyendo a Jonathan, para que tú, Señor, les bendigas, les ayudes a fortalecer esta decisión y seguirte el resto de sus vidas, con fidelidad y con firmeza. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.